la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, y su pastora, la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presentan su programa En esto pensad, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en nombre de la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, Puerto Rico. Aquí estamos una semana más compartiendo con ustedes nuestro programa de testimonios, de esperanza y de palabra viva para levantarte tu ánimo, pero también para levantarte hasta los cielos, de tal manera que conozcas a tu Señor y si ya le conoces, le disfrutes, te edifiques y veas cómo Él sigue haciendo cosas grandes y maravillosas. Si tú necesitas una intervención de Dios en tu vida, llámanos durante el programa que queremos orar por ti. Vas a estar viendo de continuo en pantalla los números, que en ambos casos es 787 y 883-0809, 883-8558. Igualmente te invitamos, si nos deseas visitar, estamos ubicados en la carretera número 2, en el kilómetro 29.7 en Vega Alta, Puerto Rico, al lado del residencial Las Violetas y a un semáforo de Plaza Caribe Mall. Allí estamos bien disponibles y accesibles para ti si nos deseas conocer, si nos deseas visitar cualquier domingo a las 9:30 de la mañana con nuestro culto completo de adoración, escuela bíblica y sermón, o los martes a las 7:30 de la noche en el culto de oración. También los jueves a las 7:30 de la noche en 10 lugares diferentes de Vega Alta y pueblos limítrofes tenemos nuestros estudios bíblicos en células familiares, que si deseas visitarnos, llamas a los mismos números de hoy en horas laborables y la secretaria te indica dónde te puede quedar el más cerca para que estudies la palabra en grupos pequeños. La cosa es que hay espacio, hay oportunidad, hay modo de uno crecer en esta gracia, de uno conocer a este Señor maravilloso y de uno poder ser feliz, no solo salvo, sino feliz, en medio de un mundo que está convulsando, pero donde Jesucristo es el Señor y nos quiere llevar más allá de esta realidad algún día a su presencia. También puedes ver nuestros cultos en los horarios específicos en vivo por la página de nuestra iglesia, Primera Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo Vega Alta, y por también Facebook, YouTube, de modo que sea en vivo o que accedas más tarde, puedes disfrutarlo y gozarte. Y aún este programa de televisión lo puedes ver también a través de nuestra página. Así que aprovecha y edifícate y conéctate al amor, al poder de Dios, al quehacer divino, porque Dios te puede sorprender. Y algo que quizás tú estás esperando por mucho tiempo, llegue a tu vida, aleluya, por la gracia y la misericordia de Dios pronto a través de cualquiera de estos programas. Hoy, como siempre, tenemos un invitado especial y está en esta ocasión con nosotros el hermano Armando Álamo. Armando es el esposo de la invitada de nuestro pasado programa, la hermana Angie, Ángeles Paz. Y él está hoy, una semana después, compartiendo no solo el testimonio de su vida, sino esa parte donde ellos compartieron y donde terminaron casados y sirviendo juntos al Señor. Y es algo para gozarse, porque hay tanta mala noticia y tanta desgracia y tanta cosa triste que uno escucha, que escuchar buenas noticias y escuchar de la obra de Dios y de que la gente se abra paso y le permita a Jesucristo trabajar con su necesidad y restaurarlo, eso para mí es de mucho gozo. Y quiero que conozcan al Armando, que oigan de sus propios labios cómo fue su vida y que también reciban esperanza para ustedes o para alguien que conozcan de que el Señor es poderoso, aleluya, para hacer lo que sea, siempre y cuando nosotros se lo permitamos y nos dispongamos. Así que vamos a conocerlo. Armando, Dios te bendiga, bienvenido al programa. Dios la bendiga más, pastora. Qué bueno que estás aquí. Amén. Ya la gente tiene que haber quedado encantada con Angie. Amén. Y yo quiero que te conozcan, que tú nos cuentes cómo fue tu vida, en qué tipo de hogar tú te criaste, cómo tú llegas a la calle y cómo le pasó a ella, tantas cosas que se viven. Pero finalmente para tener este broche de oro de conocer a Cristo, aleluya, y ahora poderle
glorificar. Cuéntanos. Amén. Bueno, yo soy de una familia cristiana y una persona que no lo era, que era mi papá. Tu mamá sí servía Mi al mamá Señor, él servía no. al Señor desde nacida, de chiquita, porque sus padres, mis abuelos eran cristianos. Ella siempre sirvió al Señor y ahora mismo ella se encuentra en la gloria con el Señor, Qué esperando. bueno. ¿Y qué fue? ¿Que se casó con un yugo desigual? Sí. Qué triste, ¿verdad? Que Sí. lo que sufrimos algunos cristianos por escoger una persona que no ama ni teme al Señor igual que nosotros. Amén, amén. Y mi papá era una persona con un carácter fuerte, tenía problemas de alcoholismo y muchas veces nos criamos en el problema de ver cómo un hombre maltrataba a mi madre, y mi madre, una mujer cristiana, doblegada al amor hacia él. Pues estuvimos en esa pues, la infancia. ¿Cuántos hijos eran? Éramos 3, yo el único varón que tuve que lidiar con todo eso. ¿Porque él los maltrataba también a ustedes? Sí, nosotros eran más golpes. Él era un buen proveedor. Yo no puedo decir que no era buen proveedor, pero le faltaba el toque de dar el amor. O poder tener una conversación contigo. Era de las personas que era dominio total. Y era bajo el temor. Era más temor que amor lo que había. Sí. Pero de parte de mi madre, no, eso era algo muy especial, ver ese amor que Dios le daba a ella, para ella darnos a nosotros. Qué bueno. Y a las personas que vivían alrededor de nosotros. Gloria a Dios. Una mujer que conoció a Dios y nos inculcó a nosotros que había un Dios. ¿Los llevaba a la iglesia? Sí, ella nos llevaba a la iglesia y muchos de mis recuerdos a veces me levantaban porque yo lo que iba era a dormir. Me levantaban, me acuerdo que ella me levantaba, me cargaba, me llevaba. Porque usted sabe, el varón casi siempre es el más ñoño y yo era el más mimado de ella. Pero ella siempre con ese amor de Cristo que se veía, que ella nos enseñaba y nos enseñó, sí. Nos enseñó a sentir amor para otras personas. Qué bueno. El crecimiento por parte de ella fue bello. Y fue un crecimiento que podemos decir que de ambos caracteres. El amor más el temor, el rencor. Sí. No sentir el amor del padre, pero sí de la madre. Eso lleva a uno a tener una mentalidad de como de dos aguas, como dicen cuando el cristiano está en dos aguas, pues más o menos así. Y yo tenía esa crianza. Y que mucho abunda eso, ¿verdad? Que Eso uno sí. de los padres ama, el otro maltrata, y como que no hay consistencia y crea confusión en los Exacto, hijos. sí, crea mucha confusión. Porque como yo la tenía, y le estoy hablando de una época, porque ahora mismo, gracias a Dios, Dios me ha sostenido estos 59 años que yo tengo en mi vida. Y verdaderamente fue como criarse en dos aguas, pero tener esa duda de qué tú puedes realizar. O sea, a veces tú tenías un amor para alguien, pero para otras personas. Yo como me crié así, era bastante problemático. En mi casa no, pero fuera de mi casa era bien problemático en la escuela. Muchas veces no entraba a la escuela, cortaba las clases. Empecé a tener amistades tampoco muy buenas, que también éramos, vamos a hacer la ganguita. Empezábamos a beber, empecé a beber. ¿Cómo a qué edad? Ya yo empecé a probar el alcohol como a eso de los 11 o 12 años. Y teniendo el mal ejemplo en tu casa. Exacto. El cigarrillo lo llegué a probar como a los 19, eso sí, como a los 19, que fue que verdaderamente. Pero entre el alcohol y eso, el alcohol empecé más temprano. Pero seguimos y en la escuela y esto, pues veíamos los vinitos, el vino. Ya en Toa Baja, ya yo tenía casi
16 años, ya empezaba a fumar, empecé ya a fumar y eso. Pero no fue tan a pecho como hasta llegar a esa edad, como 18, 19. Porque como me casé por primera vez a los 19 años, Wow, qué joven. sí, y, y me casé sin experiencia, bajo sin ninguna responsabilidad, vamos a ponerlo de esa Oh, y me imagino ni- que graduó de escuela superior porque a esa edad no habrías estudiado nada más. No, exacto, de graduado de escuela superior y a pescosar, Ujú. porque sí, vamos a ser fue a pescosar, porque yo no quería ni terminar la escuela. Fue a pescosar que la terminé para tener un cuarto año, que sí, y fue mi mamá. Aunque ella era cristiana, pero tenía su carácter cuando tenía que darlo, Sí. pero después cambiaba. Ujú. Fue algo muy especial ella. Pero entonces seguí conociendo personas, me casé a los 19, me fui para allá afuera. Fue lo peor que hice, porque el matrimonio no duró ni un año. Wow. ¿No llegaron a tener hijos? No, gracias a Dios no. Yo estaba todo el tiempo, Dios estuvo obrando por esas oraciones de ella. Pues no tuvimos un año, entonces yo allá afuera, solo, usted sabe, Sí. ahí fue que vino. Sin supervisión Sí, ninguna. exacto, ya una persona, y ahí fue que vine y me solté más, empecé a beber más. Ahí me introduje a la cocaína, porque gracias a Dios nunca usé heroína. Me entré a la cocaína, alcohol, cocaína, cigarrillo, y estaba entre ir y venir de Estados Unidos. Y así estuve, llegaba acá, empezaba a trabajar, todo normal. Y introduje, como le dije, la cocaína y el cigarrillo. Seguí, me quitaba un tiempo, volvía, casi caía otra vez. Llegó el momento de que me fui para allá afuera, me fui otra vez para el Bronx. Allí tuve unas cuantas situaciones por causa del vicio. del vicio. Me alcoholicé y tuve que estar en unos programas que tampoco me ayudaron mucho y no eran programas de hogares, no un programa para ayudarme a ir como a la AA, Alcohólicos Anónimos, cosas así. Pero yo no lo tenía, no lo puse en atención porque lo que yo era que me pagaran la renta, porque si no yo estaba en la calle. Y entonces regresé casi a los 23 años, regresé para acá, a los 23 años, a los 25 tuve una relación con una señora que procreamos 2 hijas, esas son mis 2 hijas, Karina y Katiria, que son las 2 hijas mías. Procreamos ellas 2 y tuvimos como 1 año y pico. Mis relaciones siempre fueron, pero era por la misma, por el vicio. Ahí fue lo que rompió eso, fue el alcohol. ¿Y tú no podías verte en el espejo de tu crianza y de tu hogar, ver cómo te afectó a ti que tu papá abusara del alcohol y los maltratara? ¿Tú no te veías en ese espejo? ¿Tú no decías, pero espérate, yo estoy haciendo lo mismo? Verdaderamente, pastora. ¿O no tenías ese nivel de conciencia? No. Yo verdaderamente nunca Lo viste lo así. vi así de esa manera. Yo era como sentir un escape. Aunque ese escape me traía problemas, porque tuve muchos problemas, cogí muchos golpes, pero estaba en eso. Entonces, tuve las hijas que me dejé de la señora, seguí, me volví a ir para allá afuera. Cuando me fui, usé lo que le llaman crack, usé el crack allá afuera. Cuando terminé un par de años, decidí venir. ¿Por qué decidí venir para Puerto Rico? Para dejar el vicio del crack, porque me tenía seco. Uso el crack, entonces llego aquí a Puerto Rico. Cuando llego aquí a Puerto Rico me encuentro que ya estaba aquí también.
Eso te iba a decir. Y ya estaba aquí. Yo lo vine dejando para dejarlo. Pues nada, seguí, continué aquí en el CRA. Todavía no había conocido al Señor. Todavía yo seguía. A veces me retiré un par de ocasiones. Conseguía trabajo. Me mantenía un año y medio. Volvía y recaía. Estuve como en Kitty-Pong parte de mi vida también. Qué pérdida de tiempo, ¿verdad? Sí, perdí mucho tiempo, porque aprendí mucho. Porque uno trabaja en la construcción, porque para lo que yo estudié, fue para la construcción. Y aprendí bastante. Inclusive me ayudó también. Eso que yo aprendí en ese tiempo me ayudó para poder sostener un poco el vicio. ¿Verdad? Que se aprovechan de uno también. Humillan a uno a veces. Fui humillado muchas veces. Y a veces trabajé por 30, 40 pesos, trabajo que hoy en día, si yo voy a hacerlo, lo menos 300 pesos. Estabas en desventaja y pues, ante la necesidad Exacto. aceptabas lo que fuera. Por no tomar lo ajeno. Porque como quiera yo tenía, todo esto yo tenía mi moral, tenía eso que mi madre me inculcó. Temor de Dios, sí. Sí. Y porque ella me enseñó a que yo estaba por los malos caminos y ella lo sabía porque yo nunca le negué nada. Ella siempre inculcó desde chiquito las cosas, hay que ganárselas. Y yo me las ganaba, yo me ganaba las cosas, aunque fuera para mantener mi vicio, pero me las ganaba. Y yo sé que Dios estuvo trabajando en ese tiempo porque en muchas ocasiones me pasaron cosas, inclusive a mí me apuntaron, temí por mi vida. Eso fue Dios que obró. Es que cuando uno está en los malos caminos, cualquier cosa lo puede destruir. Así mismo. Pero gracias a Dios reconozco que todas fueron las oraciones de una madre. Wow. Como muchas madres que hoy en día Siguen orando siguen por orando tantos por esos hijos que se encontraban o se encuentran donde yo me encontraba. Pero gracias a eso, a esa oración que de ella, pues gracias a Dios aquí yo estoy hoy presente, pudiendo decir que hay un Dios vivo, que hay un Dios que restaura y te liberta. Amén. Te liberta de todo. ¿Ella llegó a verte restaurado? Amén. Qué bueno. Amén. Así que vio Lo su más oración bello, cumplida antes de morir. Sí. Y sé porque ella antes oraba por mí y ella encamada, yo oré por ella. Aleluya. Y ella me miró. Yo sentí sus ojos y ella vio lo que ella tanto oró. Aleluya. Porque a veces yo llegaba a las 3 de la mañana, 4 de la mañana y nos tenían la llave puesta en la ventana y a veces yo la cogía a ella orando. Y abría la casa y ella llegaba, me decía, ¿cómo tú estás? Yo, bien, mami, sí, vete, acuéstate que yo estoy bien, voy a comer algo y me voy a dormir. Son muchas las cosas que uno puede decir de su vida, pero son pocas las que hay que agradecerle a Dios. Porque verdaderamente sin Dios no había nada en mi vida. Gracias a Dios llegué al fondo, llegué bastante. Llegué al límite que ya deambulaba. Ajá. Ya deambulaba, llegué al límite que ya deambulaba. Eso era 3, 4, 5 días en la calle. Mi hermana, que es la más pequeña de mis hermanas, se preocupaba mucho por mí. Inclusive ella me mandaba a buscar para que me fuera a casa a bañar y a comer algo, porque ella pensaba si yo comía o no comía. Inclusive caí preso, y ella lo vino a saber como una semana después,
porque me metía a un lugar a coger unas cosas en prestar, porque ya hasta eso había, lo que me había inculcado mi mamá, ya lo hacía, pero nunca siempre a gente pudiente, no a gente pobre, siempre a gente pudiente de que tenían de más, pero eso no decía que debía, que eso estaba Exacto. bien. Eso no lo justificaba. Exacto, no justificaba, pero uno estaba ciego, y uno lo que deseaba era seguir usando la dosis, buscar su dosis, porque el crack es algo que jala demasiado de mucho dinero, porque jala mucho dinero, pastora. Es un vicio que verdaderamente yo he oído de personas que miles de pesos gastan. Wow. Miles de pesos. ¿Y tú estabas dedicado al crack Yo mayormente? estaba, sí, no, el crack lo cogí, ese era como todo, adicción a drogas es cualquiera. Adicción a drogas es la heroína, cocaína, las pepas, pero yo empecé a ver como el alcohol, el crack, más después empecé a darle gustito a las pepas. Pues ya eso me estaba trayendo problemas en el lugar donde yo era frecuentemente, donde yo deambulaba, que era ahí, era Oak Point, que mucha gente sabe lo que es el punto. Pues ya yo estaba ahí, esa era mi casa, mi segunda casa. Pues ya me estaba trayendo problemas, inclusive que ya no me querían allí. A todo esto, llegó el momento de que ya yo estaba que no quería saber de nada. Traté de quitarme la vida. Wow. Gracias a Dios, a la pastora Dalila, que yo una vez conté eso y me dijo, dale gracias a Dios que no pudiste. Pues yo me traté de cortar las venas, solamente uno de los manos pudo, que fue un poquito más profundo, pero no me desangré. Pero ya yo estaba en ese borde de que no quería seguir, no me importaba nada. No querías seguir en las drogas y que hiciste matarte, pero no pensaste en el Señor. No. Sí, porque el diablo pone a uno ciego y sordo y bruto. Pero fíjese, después de eso clamé a Dios. Estoy ahí y le digo, Señor, ya no puedo más. Ya no puedo más. Intenté, no pude, pero ya no puedo más, Señor, que yo no puedo más. Pues fíjese, llegó 3 días, llegó la respuesta. En 3 días mi hermana me llama, porque teníamos los teléfonos esos de Obama. Mi hermana me llama y me dice, mira, Mando, aquí hay un señor que quiere ayudarte y tiene y sabe de un hogar. Y yo le digo, ¿vas a venir? Yo le digo, sí, voy a ir ahí. A mí me faltaban 2 pesos para completar la cura. Ya me había bebido una botella de vino. Y digo, voy a ir. Y arranco para allá. Llego a casa. La persona me dice que él conoce un hogar en Morovi, que es el hogar de Edra 10-4, que encuentra en Morovi de varones. Perdón. Pues él me dice, ¿tú quieres ir? Y yo le digo, sí, dame tiempo a mañana, a buscar unas cositas. Me voy con un bultito con un par de cositas. Pues subimos, pastora, subimos para allá. Me fumé 2 cigarrillos. Pero lo que yo sentía por el camino era una paz. Yo sentía paz. Porque haber bebido te desea beber más. A no haberte metido la botellita de crack, pues te hace como querer. Y yo no iba pensando en nada de eso. Llegamos a Edra. Cuando llegamos a Edra, el varón me atiende, un señor mayor de edad me atiende cuando llegamos al lugar, llegamos allí. Y yo tranquilo, con mi calma, entré, me atendieron. Yo bajé por aquella bajadita que hay, con una paz. El llegar al hogar no fue de
de no querer entrar, sino era que deseaba entrar a ese hogar, deseaba llegar. Y eso era lo que yo sentía. No sentía en ningún momento deseo de irme, ningún deseo. Así que no fuiste obligado ni bajo presión. Nada, fue voluntario, para la gloria de Dios, fue voluntario. Allí estaba como la pastora del hogar, se encontraba la pastora Dalila Rivera Batista y su esposo, Mario Díaz. Él era el director y ella era la pastora del hogar. Y estuve. ¿Cuántos años? Para la gloria de Dios estuve porque hubo un cambio después, pero sí, yo estuve 3 años perseverando en el hogar. Tuve 3 años perseverando, casi estuve 2 años y pico en el hogar. ¿Y cómo fue tu experiencia con el Señor una vez llegas allí? Bueno, al principio no. Al principio uno es reacio. Porque como he tenido una vida violenta, entre violencia, poco amor y poco de... No fue pronto. Pero lo bueno fue que fue poco a poco. Fui ganando poco a poco. Inclusive, sucede que el que estaba, pues, habían puesto como director o líder general del hogar, pues se fue. Entonces no había líder general. Y entonces deciden entre Ramón Márquez y un servidor hacer un de esto para que los dos lleváramos el hogar. Yo todavía no tenía tanto conocimiento del Señor, pero sí, ya estaba en el camino, porque ya yo sentía a veces ese amor hacia aquel que me está haciendo la vida un poco de cuadrito. Entonces llegamos al momento de que el Marqués no quiso seguir y me quedo yo como líder general del hogar. Ahí entonces fue que Dios fue obrando en mi vida. Ahí fue que yo empecé a conocer a Cristo. Porque de haber salido de las calles, de la violencia, a empezar a amar a esos muchachos, a empezar a conocer ese sentimiento tan bello que pone el Señor en el corazón de uno. Amar a aquel que te insulta, amar a aquel que desea que te habla las palabras boeces que ya nosotros no las usamos, y cambiarte, y en vez de decirle tus palabras, decirle Dios te bendiga, hermano, yo también te amo. Poco a poco yo fui encontrando a Cristo ahí. Sí, aleluya. Y ahí fue que yo empecé a crecer. Ahí fue que yo empecé a crecer. Pero eso fue después de los 3 años tuyos. No, eso fue ahí, eso está incluido en los 3 años. Eso está incluido. Yo en sí, agosto, a mí me dieron ese cargo en agosto. Agosto, y llegó María en septiembre. Okay. De la nada. Que inclusive cuando ya se había normalizado todo de María, que yo tenía que trabajar con ellos, y la pastora misma, me acuerdo de sus palabras, la pastora Dalila viene y me dice, verdaderamente que Dios ha obrado en tu vida y te has graduado. Aleluya. Y yo le digo, sí, porque si me fue en los tiempos de antes, ya a palo todo el mundo allí, pero gracias a Dios no pasó. Qué bueno. Gracias a Dios, Dios todo el tiempo estuvo obrando en mí. Y tuve situaciones, porque no hubo eso, pero me acuerdo de una que esa la que marcó mi vida y dije, Dios sí está en mí. Yo no podía ya con tanta carga. No podía, pastora. Yo empecé a salir de las oficinas, yo de nadie me hable, voy para el templo. A mitad de camino rompo a llorar y le clamo a Dios y le digo, tú dices que me traigan las cargas a mí, que yo voy a obrar. Pues Señor, yo te voy a dar todas mis cargas hoy, porque no puedo más.
me rompo en llanto, descubro que soy sentimental, pero Dios me liberó de esa carga que yo tenía. Aleluya. Y he seguido creciendo poco a poco, porque esto no es a milla, porque esto no es el más que corra, esto es el más que aguante y el que persevere, porque el que crea que vamos a recibir millones, no vamos a recibir millones. Esto es un proceso. ¿Tú iniciaste tu proceso en el hogar en qué año? Yo empecé ahí, me acuerdo fue el 4 de noviembre del 2016. Okay. Yo estuve, en el hogar estuve yo hasta que me casé el 19 en octubre 12, que me casé con Ángel Paz. Ahí fue que me casé con Ángel Paz. Pero yo estuve 3 años, se puede decir, porque el mes que viene cumplía los 3 años, inclusive. Pues así fue que yo empecé a Jesucristo, a conocerlo. Y seguí creciendo. El hogar me enseñó, el hogar fue el que me cambió a mí. De verdad, el hogar. El hogar a través de Jesucristo. El hogar a través de O Jesucristo a través del hogar. Sí, porque es verdad. Los hogares están ahí, pero el que hace el cambio es Jesucristo. Exacto. Ese es él es el que hace el cambio, porque sin él no podemos cambiar. Y nosotros, muchas veces de las ocasiones que en mi experiencia, muchos no van a cambiar, porque no van a buscar de Cristo. Y el que no va a buscar de Cristo, no va a cambiar. Yo al principio pensé eso, como de un tiempo me engordo y esto, y después me voy. Pero gracias a Dios no fue así, porque Dios me quiso ahí. Porque recibí muchos evangelistas y me dijeron muchas cosas. Y como aquí el que te trajo fue Dios. Amén. Aquí no fue el hombre el que te trajo, fue Dios. Dios te trajo a ti aquí. Y le doy gloria a Dios, a ese hombre que fue que me llevó, a Dios que lo puso en mi corazón, porque Amén. Aunque yo estuviera en las drogas y estuviera en el mal camino, la tranquilidad y la paz no era de mí, era que Dios la había puesto en mí para que yo llegara ahí. Gracias a eso, al hogar, a la pastora Dalila, hoy en día estoy aquí dando mi testimonio ante usted y ante Cristo, ante usted. Aleluya. Para darle la gloria a Él. Para que todo aquel que vea esto sepa que hay un Dios y transforma si uno lo busca en espíritu y en verdad. Porque habemos muchos que decimos que amamos a Dios, pero no es así. Eso no vamos a encontrar donde quiera. Pero es tu amor hacia Él, tu interés. Entonces ahí fue que tuvimos la pastora Dalila, Dios la llamó para que abriera otro hogar, que es Adulán. Yo parto con ella para Adulán y estamos en Adulán. Ya yo estaba de noviazgo con Angie, vamos a poner que era de noviazgo, porque Angie la había conocido en el lugar donde íbamos, donde ella iba y yo me pasaba. Yo la había conocido allí. Después la vuelvo a ver en Edra. La encuentro y yo como que no la reconocí al principio, pero después sí, como de caramba, me acordé. Había en tal lugar. Después la vi cuando ella fue creciendo, pero Angie yo no la miraba con esos ojos, porque una de las cosas es que me llegué a congregar, a acoplar bien con ella, pero como era del lugar donde yo era, por no perder su amistad. Pero Dios no tenía eso, ese no era el propósito de Dios,
porque todo lo de ella y lo mío ha sido propósito de Dios también. Aleluya. Dios nos ha montado, pero la gloria sea de Dios. Y tuvimos esas conversaciones, teníamos esas conversaciones. Y yo no me atreví a decirle nada a ella, porque tenía miedo de perder su amistad. Y ella fue la que se me declaró. Pero, Qué tremendo. sí, ella se me declaró y yo le dije, sí, está bien, rápido. Y empezamos con esa amistad, empezamos a conocernos, gracias a Dios. Después se lo dije a la pastora Dalila. La pastora nos casó en el hogar de Adulán, una boda preciosa, una boda de mucho amor allí, los muchachos. La madrina, el padrino, que fueron Felipe y Lilian. Lilian, son un amor, ambos son amores. A Felipe lo conozco yo y a Cristóbal desde que van a Esdras. Sí, miembros capellanes de nuestra iglesia Son que capellanes, correcto. dan son apoyo allá. capellanes. Entonces, una vez se casan, se van entonces a la casa a vivir Sí, fuera del hogar. Sí, nos vamos fuera del hogar. Y yo me casé, me fui con ella para su casa, porque esa es su casa. Bueno, ella dice que es casa de los dos, bueno, sí, pero ella tenía su propiedad, pues entonces me caso vamos a donde, en la casa de ella, llevamos, para la gloria de Dios, llevamos 3 años sirviéndole a Cristo, perseverando en la iglesia suya, en la iglesia de Dios, Exacto. que usted pastorea. También soy capellán, no hace mucho Te graduaste. me gradué de capellán. Pero ya no trabajas en Esdras. No trabajo ni en Esdras ni en Adulán. Tengo mi propio trabajo, tengo trabajo para la gloria de Dios también. Ayer me hicieron permanente. Ay, qué bueno. Para la gloria de Dios, por eso es que Dios me ha bendecido en tantas cosas, pastora, que verdaderamente el que tiene a Dios en su corazón, ve todas las maravillas que Dios te da. Sí, como Él sigue añadiendo y Poco a coronándonos de favores y misericordia, poniendo todo en orden. La misma misericordia que yo he tenido con otros, con muchos, Dios la tiene ahora conmigo. Aleluya. Y me ha llenado de abundancia. Me ha llenado de mis necesidades. Porque yo nunca he tenido un crédito en mi vida. Yo me proporciono un carro del 19. Que bueno, gracias a él también lo estoy pagando, porque él fue el que me dio ese trabajo que ahora estoy permanente. Me dio una buena mujer, aunque no digo que las otras fueron que no hayan sido buenas, el malo era yo. Pues siempre he tenido buenas mujeres. Una mujer de ellas me dio 2 hijas preciosas, que ahora mismo esas 2 niñas nunca me negaron cuando yo estaba en la calle y ellas me veían. Ahora menos. Ahora es papi donde te pongo. Qué bueno. Pero eso se lo debo a Dios también. Y también el domingo tuve la bendición de llevar a una a la iglesia. También. Una gloria también para Dios. Y son muchas las cosas, pastora. Sí, uno ve todos los días cómo el Señor obra, sigue abriéndole a uno camino, supliendo. Amén. Esto sí vale la pena, ¿verdad? Sí. Porque en el mundo tú vas perdiendo, y acá vas ganando, recibiendo. Bueno, yo antes lo que tenía era una bicicleta. 2 tenis que podía pisar las colillas y me quemaba los pies. Ya tan gastados que estaban. Están gastados. Una ropa. Y mire cómo Dios me tiene ahora. Aleluya. A la gloria de Él. Si yo hubiera sabido que estando con Dios, yo hubiera tenido esta paz. Que ibas a tener esta clase de vida, hubieras venido antes. Yo hubiera tenido antes. Y en los últimos 2 minutos que te quedan, ¿qué tú quieres decir? Quiero decirle, Dios cambia. Es el que puede cambiar tu vida. Es el que puede
levantar todo lo que esté muerto. Amén, aleluya. Él es el gran yo soy. Amén. Lo único que Él te pide es buscar, que lo busques. Ábrele tu corazón. Amén. Yo lo hice y gracias a Él, Él me tiene aquí, Aleluya. llevándote este mensaje para que también tú veas que Dios también puede hacerlo contigo. Eso es, gloria a Dios. Amén. Pues qué bueno, Armando. Me alegró mucho de la obra que Dios hizo en Angie, que hizo en ti, que ahora puedan juntos servirle al Señor Amén. y ir ganando, creciendo, sirviendo, y ahora también ser capellanes. Y uno da por gracia lo que por gracia ha Amén. recibido. Amén. Y a ustedes se le ve la gratitud, el compromiso, la humildad y el reconocimiento de que todo lo que son y tienen se lo deben a Él. Y eso es bonito, porque uno tiene que ser agradecido. Así que yo te agradezco que hayas venido al programa, que hayas testificado y que estés sirviendo junto a nosotros allí al Señor. Amén. Así, adelante en el nombre del Señor. Amén. Amén. Bueno, Dios te bendiga. Definitivamente no hay nada como poder clamar a Dios y saber que ahí hay un Padre. Porque de este testimonio de Armando uno aprende tantas cosas y son cosas recurrentes, cosas que pasan con tanta gente. Lamentablemente, bueno, dicen que nadie aprende por cabeza ajena, pero a veces uno debería observar las consecuencias de ciertas decisiones y de ciertas prácticas y aprender de esas. Por ejemplo, si tú eres una persona criada en el Evangelio, no hay forma de pensar que va a haber éxito si las dos personas no reman en la misma dirección. Entonces a veces unimos nuestra vida a gente que no son de nuestros valores, de nuestra fe, de nuestra creencia, de nuestro compromiso con Dios, de nuestro estilo de vida, y estamos apostando a la infelicidad, estamos apostando a la crisis, al problema, a los choques, y a luego levantar una familia, como decía Armando, en dos aguas, con dos modelajes diferentes que contrastan y que confunden y que a la larga uno de los dos va a ser el que el niño o la niña va a escoger. Y lamentablemente el enemigo trata siempre de inducir a que los varones, sobre todo los varones, aunque pueden ser las nenas también, sigan el camino del padre. Y a veces yo he oído muchos hombres decir que, como lo dijo Armando, que su papá no era malo del todo porque era buen proveedor, pero ¿de qué sirve un bocado si es amargo, si es un ambiente de tensión, de maltrato, de abuso, de alcoholismo, de sufrimiento, de amenaza, de temor al padre en vez de respeto? O sea, ser padre de familia no es ser un buen proveedor. Eso es una de muchas cualidades. Lo primero que la palabra establece es que ser un padre de familia es ser el sacerdote del hogar, el líder espiritual, el que marca el paso por donde la familia va a seguir hasta la eternidad. Y luego es esa persona que, como dice la palabra, protege. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, el amor del hombre por la esposa tiene que ser como el de Cristo por la iglesia, hasta la muerte, hasta las últimas consecuencias, hasta entregarlo todo por salvarla, por suplirle, por bendecirla. Y yo no veo eso en los hogares, a veces ni siquiera cristianos. Primero el elemento de amar, y de amar demostrando, y de amar sacrificando, porque el hombre tiende a exigir mucho y a veces, no, estoy generalizando porque tantos hombres que no son así, pero el modelaje machista es el creerse que la mujer está ahí para servirle en muchas maneras y que él pues que traiga la provisión económica, que eso era antes, porque ahora ni eso. Ahora es mitad y mitad,
Ahora la mujer tiene que trabajar afuera y tiene que trabajar adentro. Ella lo ayuda a buscar el sustento económico, pero a veces él no la ayuda a criar los hijos, a dirigir la casa, a limpiarla. Definitivamente nos hemos apartado tanto de la voluntad de Dios, de la enseñanza bíblica, de la palabra de Dios, del orden de Dios, que estamos sufriendo las consecuencias. Y lo primero que vemos en el testimonio de Armando es eso. Si nosotros sabemos que una persona sin Dios no necesariamente va a ser una persona respetable y responsable, ¿por qué nos unimos a ellos? Que de hecho a Angie le pasó lo mismo. Fue la juntilla, siendo una mujer profesional, la que la llevó los vicios. Entonces, luego tenemos que pasar toda una vida orando por unos hijos que sufrieron el impacto de un mal ejemplo, de un mal modelaje, y las heridas del abuso y del maltrato cometidas contra ellos, pero también cometidas contra la madre, que es lo más que los hijos quieren. Luego, vivir sufriendo todas las pérdidas que representan, caer en depresión, caer en duda, pensar que Dios ya no me ama, que no me perdona, una baja autoestima, el sufrimiento de estar en las manos del mundo y del maligno y no en las manos de Dios. O sea, esto es como una locura. Vivir sin Dios es una locura. Haberlo conocido y apartarse todavía más. Y después creerle al enemigo que no hay esperanza y que Dios no te va a recibir es todavía más lamentable. No importa quién tú seas y lo que hayas hecho, Dios te ama. Y lo único que Él pide es que te humilles y pidas perdón, que regreses como el hijo pródigo, que regreses a la casa. Porque Dios asegura en su palabra que al corazón contrito y humillado Él no lo despreciará. Que al que Él viene buscándole, en ninguna manera Él le echa fuera. Así que no te dejes engañar. Si caíste en otras trampas y engaños de la vida, por lo menos no caigas en la mentira o en la trampa del enemigo de hacerte creer que Dios te descartó. No. Dios está dispuesto a recibirte, Dios está dispuesto a bendecirte, Dios está dispuesto a perdonarte. Pero tú tienes que venir. Tienes que humillarte y tienes que disponerte. Tienes que decir, Señor, ayúdame, como dijeron estas dos personas. Señor, no puedo más. Y la solución no es el suicidio, la solución no es refugiarte en un vicio, la solución no es enajenarte. La solución es venir a tu Hacedor, venir a tu Padre eterno, venir al que te amó y lo hizo todo y lo entregó todo para tu salvación. Y de los demás se va a encargar Él. Así que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si tú estás como estuvo Armando o como estuvo Angie, su esposa, y caíste en el engaño de los vicios, en el engaño de la calle, en el engaño de la imitación de la casa de tu padre, en el engaño de la mundanalidad, no caigas en el engaño de que no hay esperanza. Hay esperanza. Dios te ama. Tú tienes que buscarle. Tú tienes que decirle, Padre, como le dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero aquí estoy. Haz conmigo lo que quieras y el Señor te va a amar, te va a perdonar, te va a vestir y va a celebrar tu llegada. Y lo menos que tú puedes hacer es valorar ese amor y esa oportunidad que Dios te está dando, aprovecharla y luego vivir ordenadamente, sirviéndole, glorificándole y testificando, como testificó Armando en esta noche, de lo bueno y lo misericordioso que es Dios. Y que Dios te dé la oportunidad, como se la dio a él, de que tu madre o aquellos que están orando por ti vean el fruto de la obra de Dios en ti y de la humillación tuya. No hay tiempo que perder, hay que volverse a Dios. Hay que avanzar a levantarse, hay que avanzar a volver a la fuente, al que nos creó, al que nos amó, al que está dispuesto a recibirnos, no importa qué. Y avanzar a ponernos en las manos de Dios para tener otra vida y sobre todo para tener vida eterna. Vamos a orar. Padre amantísimo, yo te doy gracias por tu palabra, tu misericordia, tu obra y porque hay gente que está oyendo.
y que está tomando una decisión en este momento. Ayúdales a decidir por ti. Tú pones delante de ellos la muerte y la vida, que escojan la vida para que vivan ellos y su descendencia después de ellos. Ayúdales, Padre, a dar el paso de fe. Ayúdales a poner su esperanza y su confianza en ti. Ayúdales a buscarte y sé tú propicio a cada petición y a cada necesidad que puedan tener. Señor, sé tú obrando en cada uno de los que en esta noche ha puesto su esperanza y su confianza en ti. Sé tú salvando, sanando, libertando, supliendo, abriendo puertas, obrando, Padre, en cada persona que hoy está considerándote como su única esperanza y oportunidad. Demuéstrales que sí, que tú eres diferente, que tú amas de verdad y que tú eres todopoderoso y puedes ayudarles y levantarles. Obra, Padre, en cada persona que está escuchando o viendo este programa o en cada uno por los que cada uno de nosotros está orando. Señor, alcánzales con tu gracia, tu bondad y tu misericordia, porque te lo pido en el nombre de Jesús, creyendo y confiando y dándote gracias. Amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Bien, mis amados hermanos, nos vemos la semana entrante. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches. Si hay algo digno de alabanza, en todo lo verdadero, en esto pensar, sin pensar, en su amor sin medida, en su luz y su gracia.